A finales de 2025, Rusia afirmó haber logrado una de sus mayores victorias en la guerra en Ucrania. Rusia afirmó que la ciudad fortaleza de Pokrovsk cayó y que pronto caerá el resto de Donetsk. Ucrania demostró rápidamente que esto era una mentira, y los combates que han estado ocurriendo en Pokrovsk por más de un año siguen siendo tan intensos como siempre. Si Rusia nos ha enseñado algo en Ucrania, es que los combates intensos la llevan a tomar malas decisiones que resultan en la muerte de sus soldados. Eso es exactamente lo que informó el show militar el 6 de enero, cuando los soldados rusos caminaron directo al infierno después de caer en una trampa perfecta de HIMARS que los defensores de Ucrania les tendieron. El show militar da la mayoría de los detalles sobre el logro reciente de Ucrania. Le da crédito a una corresponsal de la estación de noticias ucraniana TSN, Yulia Kirienko, por revelar cuán extensa fue la última falla de Rusia en Pokrovsk. Medios informan que las unidades de artillería ucranianas esperaban un avance ruso y, al tenerlos al alcance, lanzaron cohetes con un sistema HIMARS para destruir a los invasores y posiblemente dañar su equipo en movimiento hacia Pokrovsk. Esto no fue un contraataque al azar. El grupo de artillería de Ucrania no dependió de la suerte ni simplemente estaba en posición cuando las fuerzas rusas intentaron avanzar. Más bien, este fue un contraataque calculado que fue posible gracias al regimiento Skelia de Ucrania, anteriormente conocido como el regimiento Skala. Esta unidad ha servido a Ucrania durante mucho tiempo en el campo del reconocimiento. Sin embargo, la página de reclutamiento del regimiento asegura que ofrece más que los drones que vigilan para Ucrania. El equipo Skelia ahora combina su compañía de drones con unidades de tanques y artillería, junto con un centro de entrenamiento a través del cual forma a sus propias tropas de asalto. No se sabe si la artillería que atacó a las fuerzas rusas cerca de Pokrovsk pertenece al regimiento Skelia. Según The Military Show, un dron de reconocimiento del regimiento Skelia detectó e identificó el convoy militar ruso que se acercaba. La unidad de artillería de Ucrania solo necesitaba ajustar su fuego en consecuencia, asegurándose de que el cohete HIMARS que lanzó diera un impacto directo contra los soldados rusos. Probablemente sabiendo cuánta desinformación circula sobre la situación en y alrededor de Pokrovsk, mucha de la cual ha sido creada por Rusia. Ucrania también grabó su ataque con HIMARS y lo compartió en la página de YouTube de The Military Show. Los 44 segundos de video muestran una vista aérea del convoy ruso avanzando por un camino nevado hacia Pokrovsk. Se oyen voces de fondo en la grabación y tras un cambio de ángulo al segundo 12, el cohete HIMARS impacta su objetivo. La grabación alterna ángulos mostrando los resultados del ataque y mucho humo elevándose. Lo que parecían vehículos o equipo ruso incendiado, Ucrania lo destruyó con un solo cohete de alta precisión. Y por eso eligió a HIMARS, como dice SensorNet en su informe sobre el ataque de HIMARS de Ucrania. Esta arma en particular se utilizó para detener la posible invasión de Pokrovsk, tanto porque es altamente precisa como porque HIMARS hace posible que Ucrania ataque objetivos en la retaguardia rusa. Eso parece haber ocurrido aquí. El medio informa que el ataque ucraniano fue entre Novopavlivka y Chinoshina. Este lugar ha sido escenario de combates entre Rusia y Ucrania desde noviembre de 2025. El lugar específico que Ucrania atacó está, según informes, a unos 7 kilómetros o aproximadamente 4.3 millas de la línea de contacto cerca de Pokrovsk. Esto sugiere que los soldados rusos destruidos estaban transportando equipo, y quizás a ellos mismos, a las líneas del frente de una batalla que Rusia previamente había afirmado que ya había terminado. El punto aquí es que este parece haber sido un territorio que Rusia sentía con confianza que controlaba. Ucrania usó HIMARS para demostrar a las fuerzas de Putin que no están seguras ni en zonas ocupadas. En cuanto al propio HIMARS, fue el arma perfecta para el trabajo, por lo que su propio nombre indica que es. HIMARS es el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad, el arma elegida por Ucrania para atacar a los invasores rusos cerca de Pokrovsk, móvil y capaz de entregar gran poder de fuego, cuya fuerza depende de las municiones elegidas. HIMARS puede lanzar misiles ATACMS de largo alcance hechos en EEUU, pero es poco probable que se usaran en el ataque de Pakrovsk en Ucrania, ya que no eran necesarios. El alcance de los ATACMS, según Army Technology, varía entre 165 y 300 kilómetros, 102 a 186 millas, dependiendo del bloque disparado. Esos misiles es mejor reservarlos para ataques más profundos en territorio ocupado, o quizás en la propia Rusia. Es más probable que Ucrania haya usado una ronda estándar de HIMARS contra los invasores rusos. Ucrania, al parecer,
solo necesitó uno de los 6 cohetes que un HIMARS puede transportar, según Army Recognition. Esto solo destaca la eficacia del reconocimiento del regimiento Skelia. No fue necesario usar varios cohetes, al menos según las imágenes que se han compartido del ataque. Los soldados rusos estaban agrupados tan juntos que un solo cohete bien colocado podía causar todo el daño que Ucrania necesitaba. Ucrania logró reaccionar rápidamente gracias a los datos de su dron de reconocimiento, porque el vehículo HIMARS puede alcanzar hasta 85 km por hora o 528 millas por hora. HIMARS tenía la velocidad, flexibilidad y poder de fuego para frenar el convoy ruso. Un cohete bastó para destruir el convoy. El programa militar reporta que el ataque HIMARS ucraniano causó al menos 10 soldados rusos muertos o graves. También dice que uno de los equipos que se ve en llamas, en el video que compartió el medio, probablemente sea un vehículo todoterreno que, según el programa militar, habría sido completamente destruido por el fuego. La metralla de las municiones usadas en el ataque pudo dañar otros vehículos del convoy, aunque no se ha confirmado. No importa, la unidad que operaba esos vehículos fue prácticamente aniquilada. Ucrania podría seguir atacando para inutilizar o capturar esos vehículos y usarlos en su ejército. Esto es una táctica común de Ucrania. En septiembre de 2023, Radio Free Europe Radio Liberty informó que Ucrania capturó unos 500 tanques rusos desde el inicio de la invasión de Putin. Es probable que el número sea mucho mayor ahora, y los vehículos potencialmente dañados por metralla entre Novopavlivka y Choshina podrían sumarse a esa cifra. Para Ucrania, capturar vehículos es secundario. El ataque con HIMARS fue solo para defender Pokrovsk como fuera posible. Actualmente, Ucrania mantiene la ciudad y obliga a Rusia a constantes asaltos, lo que le cuesta mucho más a Putin que los 10 soldados perdidos en enero. La situación en Pokrovsk cambia, pero no es como Putin y sus aliados dijeron en diciembre. El 2 de diciembre, Al Jazeera informó que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, dijo que Pokrovsk, asediada casi 2 años, finalmente cayó. Según los informes, Gerasimov estaba tan seguro de su afirmación que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el jefe del Estado Mayor ruso había informado sobre la supuesta liberación de la ciudad directamente a Putin. Creyera o no en Gerasimov, Putin estaba más que feliz de mantener la versión de que Pokrovsk estaba bajo control ruso, según Al Jazeera. Más tarde, se dirigió a las fuerzas rusas con un mensaje de felicitación. Quiero agradecerles por los resultados de su trabajo respecto a Krasnoyarsk, tanto a usted como a todo el mando y al personal del grupo de combate. Putin afirmó que llamar Krasnoyarsk a Pokrovsk, su nombre ruso, pudo ser un insulto a Ucrania. Finalmente se logró tras una batalla que le costó a Rusia 100.000 soldados entre enero y octubre de 2025, según David Axe, junto con la mayoría de los 25.000 soldados rusos que Ucrania confirmó que drones mataron en octubre, había terminado. Pokrovsk estaba bajo control ruso, permitiendo a las fuerzas de Putin enfocarse en el resto de las fortalezas de Donetsk, que bloqueaban su meta de tomar todo el oblast. Pero no todo era como parecía. Muy pronto quedó claro que Rusia no había capturado Pokrovsk en absoluto. Aunque las fuerzas de Putin controlan gran parte de Pokrovsk, según el Kiev Independent del 4 de enero, aún no controlan toda la ciudad. Ucrania afirma que los combates continúan y que sus tropas aún mantienen posiciones clave que obligan a Rusia a lanzar asaltos constantes y agotadores. Rusia tampoco ha tenido tanto éxito en tomar los asentamientos que rodean Pokrovsk, como afirma en el mismo informe. El Kiev Independiente informa que Rusia dice ocupar Radinska, al norte de Pokrovsk, otro punto clave en la lucha por Donetsk. Eso tampoco parece ser cierto, al menos según Ucrania. La propaganda rusa difunde falsedades sobre la situación cerca de Radinska, informó la Fuerza Aérea Ucraniana en Facebook. El control sobre posiciones clave se mantiene. El enemigo sufre grandes bajas de personal y equipo. Las fuerzas también afirman que Rusia ha comenzado a compartir videos fabricados e informes manipulados para dar la impresión de que Rodinska ha caído. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Por supuesto, Rusia usó el mismo tipo de mentiras para afirmar que había tomado la ciudad de Kupiansk el 2 de diciembre. Cubrimos esas mentiras y la brillante respuesta del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ellas en un video que reveló la verdad sobre lo que está sucediendo en Kupiansk. Aquí vemos un patrón de desinformación de Rusia para aparentar que sus soldados superan las defensas ucranianas. Putin busca proyectar poder para convencer al mundo de que Rusia tomará Donetsk. Y lo está haciendo porque quiere construir influencia que pueda usar durante las negociaciones de paz, donde argumentará que Ucrania debe ceder Donetsk junto con el resto del Donbass. Pero lo que realmente está sucediendo en Pokrovsk
demuestra que las afirmaciones de Rusia sobre la captura son falsas? Además del ataque de HIMARS contra soldados y equipos rusos que avanzaban a la ciudad que Rusia afirma haber tomado. Ha habido varios ejemplos más recientes de que Ucrania ha rechazado a los invasores rusos en Pokrovsk. El 4 de enero, Military reportó que un MiG-29 MU-1 ucraniano destruyó un puente cerca de Pokrovsk con una bomba de precisión. Las fuerzas rusas usaban ese puente como vía logística para mover tropas y equipo a Pokrovsk y para refugiar a sus unidades. Mientras preparaban sus ataques, Ucrania usó bombas ASM Hammer, destruyendo por completo el puente, y posible desaceleración de asaltos rusos en Pokrovsk. Un día después, Military reportó las valientes acciones de 2 soldados del regimiento Skelia, que repelieron un ataque de 6 tropas rusas en Pokrovsk. Estos soldados pertenecen al regimiento que operó el dron usado en el ataque HIMARS de Ucrania, y demostraron que los miembros del regimiento Skelia son tan efectivos en tierra como lo son sus drones en el aire. La defensa vio a los soldados rusos avanzar rápidamente unos 200 metros, o aproximadamente 656 pies, en dirección al par de tropas de Skelia. 3 de los rusos cayeron casi de inmediato durante el tiroteo que siguió. Después de que esos rusos fueron abatidos, se acercaron 2 más, esta vez apoyados por un dron FPV de vista en primera persona, pero los defensores tenían un dron FPV y eliminaron a uno de los 2 atacantes. El otro, ahora solo, fue herido en otro tiroteo antes de ser rematado por los soldados de Ucrania. Más drones FPV ucranianos lograron 6 bajas tras hallar a otro soldado ruso con vida. Y hay más. El 7 de enero, RBC Ucrania informó que las fuerzas ucranianas lograron detener otro asalto ruso en la dirección de Pokrovsk. Esta vez, fueron unidades de la 46ª Brigada Separada Aeromóvil, Podilia, de las Fuerzas de Asalto Aéreo de las Fuerzas Blindadas de Ucrania, las responsables de un ataque que le costó a Rusia 65 soldados, de los cuales 59 murieron. Los paracaidistas de Podilia, con tanques y blindados, recibieron calurosamente a los invitados no deseados. La brigada informó que gracias a ingenieros, artillería y drones, se repelió con éxito el asalto enemigo. Estos 3 incidentes, junto con el ataque de HIMARS de Ucrania, demuestran lo que realmente está sucediendo en la dirección de Pokrovsk. Rusia no ha tomado la ciudad ni está cerca, ya que los defensores ucranianos causan muchas bajas en cada asalto. Sin embargo, esto no significa que Pokrovsk no pueda caer después. Rusia controla la mayor parte de la ciudad y está aprovechando esa ventaja, pero la estrategia de Ucrania en este momento parece ser matar a la mayor cantidad posible de soldados rusos antes de que se vean obligados a evacuar. Cuando Pokrovsk caiga, los soldados en retirada estarán listos para enfrentar a las tropas rusas que busquen tomar el cinturón de fortalezas de Donetsk. A pesar de estos muchos éxitos, la situación en Pokrovsk no es alentadora. Un informe del 5 de enero de la Nueva Voz de Ucrania reveló que las tropas de Putin aumentan presión cerca de Pokrovsk. El medio cita a las Fuerzas Armadas de Ucrania y al 7º Cuerpo de Respuesta Rápida de las Fuerzas de Asalto Aéreo. En los últimos 2 días, el enemigo ha llevado a cabo operaciones de asalto de manera continua en la zona del asentamiento de Rashina. Durante los ataques, el enemigo ha utilizado personal y equipo ligero. Los asaltos ocurren de noche para reducir bajas. Las fuerzas rusas actúan en grupos de 6 u 8 soldados, como en el tiroteo entre el dúo del regimiento Skelia y 6 invasores rusos. Siguen atacando Pokrovsk y los alrededores para rodear y tomar la ciudad. Esto significa que Rusia no está mucho mejor que antes de declarar que capturó Pokrovsk. La ciudad y otros asentamientos atacados por Rusia siguen en pie, y su captura facilitaría ataques futuros contra Pokrovsk. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué Rusia afirmó que había capturado Pokrovsk en primer lugar? Se trata de la influencia de la que hablamos antes. Sin embargo, como escribió Mark Bennett de The Times el 1 de enero, también se trata de la creencia de Putin de que 2026 puede ser su año, siempre y cuando no muestre señales de debilidad. Putin se enfrenta a algunos hitos incómodos, escribe Bennett. El 12 de enero será el día 1418 que Rusia ha intentado derrocar a Ucrania. Ese es el número exacto de días que el ejército soviético tardó en vencer a las tropas nazis. Y es un hito que significa una cierta debilidad en un líder que ha construido su reputación como el hombre fuerte de Rusia. Los soldados de Stalin pelearon del Volga a Berlín, pero el ejército de Putin aún sigue atascado en Pokrovsk, Donetsk. Un avance de 30 millas desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, escribe Bennett, en un país donde esa victoria soviética es clave para la identidad nacional. El hecho de que las fuerzas de Putin no hayan logrado avanzar de manera significativa en Ucrania es una humillación para Putin.
Esa es una de las razones por las que Rusia está reclamando la captura de Pokrovsk, junto con muchos otros asentamientos que en realidad no ha tomado. Putin necesita crear la ilusión de progreso para mantener su imagen cuidadosamente construida, tanto entre el pueblo ruso como entre los negociadores estadounidenses con quienes está tratando de negociar términos de paz favorables para Rusia. Ataques como el de HIMARS cerca de Pokrovsk rompen la ilusión que Putin intenta crear. Putin prefiere que Rusia y su gente sufran económicamente antes que parecer débil, cegado por su deseo de mostrarse fuerte. Según Alexandra Prokopienko, analista del Centro Carnegie Rusia-Eurasia y exasesora del Banco Central Ruso. Putin ha demostrado estar dispuesto a aceptar la estancación económica y la disminución del nivel de vida de manera indefinida. El Kremlin ha priorizado el gasto en la guerra por encima de todo lo demás y ha demostrado que puede manejar el descontento social. El dolor económico es una limitante, no decisivo, dice Prokopienko, y agrega que a Putin no le preocupan tanto las protestas, sino parecer débil. El descontento social existe, pero está dividido y sin rumbo. No hay presión interna sobre el Kremlin. Si la economía fuera importante, él ya negociaría. Pero la debilidad está ahí, sin importar cuántas mentiras cuente Rusia al respecto. Pokrovsk, Donetsk. El 6 de enero, United 24 Media informó que oficiales rusos intentan huir del frente en Pokrovsk. La moral rusa cae por las grandes pérdidas y el avance en Donetsk es tan lento que no terminará hasta 2027 o 2028, según las analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra de Rusia, Jessica Sobieski y Jenny Olmsted. Estos no son los tipos de informes que escucharíamos si Rusia fuera tan fuerte como Putin intenta afirmar. Así que la tarea de Ucrania es seguir haciendo lo que está haciendo. En Pokrovsk es muy probable que la ciudad caiga, pero Ucrania se está asegurando de que Rusia pierda muchos más soldados y piezas de equipo antes de que eso suceda. Un cohete HIMARS bien colocado, a unas pocas millas fuera de los límites de la ciudad, es solo un microcosmos de una estrategia ucraniana más amplia. Eso está diseñado para hacer una cosa muy importante: demostrarle al mundo que Putin es un mentiroso débil. Esa debilidad también se está viendo en la incapacidad cada vez mayor de Putin para ejercer la influencia de Rusia en la geopolítica global. En Irán, una revolución incipiente podría provocar la caída de un régimen aliado de Putin. Conoce lo que pasa en Irán y su impacto en Putin en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a Military Show para más actualizaciones sobre los últimos acontecimientos en Pokrovsk. Y gracias como siempre por vernos.